último tema. Sí, Sí, el último tema. Estaría bien que fuera el- bueno, Creo Sí, que Lick, vamos el avanzando último bien. tema. mañana nos vemos, Sí, Lick, ni siquiera he comido. ¿vale? Bueno, Chile. último tema. Bueno, a nosotros nos toca el tema de últimas voluntades y pasa a la siguiente de una vez, por favor, Vicky. Bueno, hay que aclarar que el hecho de que se entienda por últimas voluntades, creo que la mayoría antes, o aún si no sabemos qué es, lo entendíamos como que pues su última voluntad es que le quede todo a mi hijo, mi última voluntad es esto, ¿no? Pero en realidad la última voluntad o últimas voluntades es un documento y pues su nombre es certificado de últimas voluntades y con pues permite ver si un determinado, la persona, el difunto, hizo algún testamento o no. Esto pues ayuda a simplificar una mayor parte del proceso y pues busca de manera rápida y sencilla el testamento, en donde está notariado y demás cosas que haya dejado el difunto. Sin él, pues no se puede llevar a cabo ningún acto sucesorio. O sea, si no está el certificado de últimas voluntades, hacen mención de que no se puede aún leer el testamento o dar los bienes a los sucesores. No es un papel oficial en el que se encuentren los deseos del testador ni una relación con todos los bienes que poseía en vida. O sea que no hay que confundir que es que las últimas voluntades, el certificado de últimas voluntades es el testamento, porque normalmente lo confunden con el testamento, pues no lo es. Más adelante van a explicar bien la diferencia entre estos dos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Así. ¿Por qué es necesario solicitar el certificado de actos de últimas voluntades? Bueno, porque es posible que el fallecido haya otorgado un testamento posterior a sus familiares, es más, hasta les haya dado una copia, tengan una copia del testamento y esté, por así decirlo, notariado y todo, pero más adelante puede ser que antes de fallecer haya hecho un nuevo testamento en el cual si no se tiene el certificado de últimas voluntades, porque ahí ya va a estar explícito que existe otro testamento, no será válido el testamento, o sea, que tengan los hijos, por así decir. Puede que en el siguiente testamento le haya dejado la herencia a otra persona y la persona que empieza a reclamar el primer testamento, pues no se la van a hacer válido hasta que esté el certificado de últimas voluntades y se hará válido solamente el testamento, el último testamento escrito por el fallecido. Aún en el caso de que los herederos sepan que el fallecido no hizo un testamento, o sea, no dejó algo escrito en el que a quién le dejaba sus bienes, aún así es necesario solicitar el certificado de últimas voluntades. Y pues el primer trámite que se debe hacer tras el fallecimiento de un familiar es pedir el certificado de actos de últimas voluntades. Sí, compañero.
Bueno, ¿cuándo y cómo se puede solicitar el certificado de últimas voluntades? Bueno, se puede presentar 15 días hábiles después de la fecha del fallecimiento del difunto. El certificado de últimas voluntades se podrá solicitar de forma presencial por correo electrónico, siempre que se trate de una defunción que se haya producido y que se hubiera inscrito en un registro civil, es decir, que tenga un certificado de difunción y no en un juzgado de paz. Y la respuesta a este certificado se va a dar después de los 10 días, bueno, entre 5 y 10 días después de solicitar el certificado. La siguiente, por favor. Bueno, se debe llenar y presentar el modelo oficial 790, que es el que muestra aquí, que es más o menos como como un acta de nacimiento, donde se llenan los datos del difunto y del quien está presentando ese certificado, o sea, como que el representante, por así decirlo, o no sé, el acompañante, la persona de mayor confianza. Pues van los datos, se han tenido antecedentes, domicilio y todo eso. ¿Y dónde se puede obtener este documento? En la página web oficial del Ministerio de Justicia o en gerencias o instituciones territoriales del Ministerio de Justicia, como es el Poder Judicial del Estado aquí en Chiapas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué información se espera recibir después de tramitar el certificado? Bueno, si el fallecido ha otorgado un testamento, constarán los testamentos que se haya otorgado y el nombre de los notarios autorizantes, que será válido el último testamento otorgado. Es decir, que si mostró un testamento, al momento de tramitar el certificado se va a ver reflejado en este. No, espérate. Y si el fallecimiento no ha otorgado un testamento, obviamente va a venir ahí reflejado como que no ha presentado o no realizó un testamento el difunto. Y también el certificado de contratos de seguros de cobertura por fallecimiento. Estos son los seguros de vida que contrata pues, la persona que ha fallecido y en el cual se va a poder como que reclamar o, no sé, cobrar, o todos esos asuntos sobre lo que es los seguros de vida. Siguiente. Bueno, a continuación presentamos un ejemplo. Se presenta lo que es un caso hipotético, pero que pues bien puede ser como que un caso común. Se trata de que es una pregunta que dice de que un familiar le ha dejado un bien en su herencia, pero no sabe con qué notario, aquí se escribió mal, pero bueno, con qué notario hizo el testamento y cómo la persona podría averiguarlo, con quién podría recurrir. Bueno, para saber ante qué notario otorgó ese testamento a su familiar, pues va a necesitar lo que es el certificado que debe solicitar en el registro de últimas voluntades dependiente del Ministerio de Justicia. Este registro de actos de última voluntad, pues, como bien dijeron mis amigos, es aquel que se inscribe en los testamentos con el fin de garantizar lo que es el conocimiento de su existencia una vez fallecidas las personas que los hubiesen otorgado o bien en vida por los propios otorgantes, ¿no? También está lo que es este certificado, se va a solicitar en lo que es en el registro general de actos de última voluntad y pues nos va a informar de la existencia de todos los testamentos otorgados por una persona. Y si no otorgó ninguno, pues en caso de existir testamento, pues va a figurar lo que va a ser el lugar, la fecha del otorgamiento, el nombre del notario y pues ante quién lo otorgó. La gestión también se podrá realizar a través de la notaría y para hacer la consulta deben haber transcurrido 15 días desde el fallecimiento de su familiar. Eso ya lo había comentado mi compañero Sergio. Va a poder ocurrir que antes de ese plazo el último testamento ese va a ser el válido. Bueno, la solicitud se presentará transcurridos los 15 días hábiles desde la fecha del fallecimiento. En este plazo, pues, no se contará lo que es el día del fallecimiento, ni sábados, ni domingos, ni los días festivos. Bueno, aún en el paso siguiente, pues, sería pedir la copia utilizada del testamento, si se lo extendieron. Si el notario no lo autorizó, pues sigue activo en la misma población donde se hizo el testamento, será fácil localizarlo y tendrá a su disposición una liga que pues tendrá un localizador de notarios que va a localizar ya sea por apellidos y las direcciones postales. No ser así, pues
puede ponerse en contacto con lo que es el colegio notarial de la comunidad autónoma, donde falleció el familiar, para que pues le indiquen a qué notario tendría que pedir la copia del testamento. Y pues tendrá que consultar en el localizador de protocolos a su disposición en la página de inicio, pues para averiguar qué notario lo custodia. Bueno, pues eso sería en sí todo por parte de nuestro equipo y pues muchas gracias. Jóvenes, por ahí quiero comentarles algo que esta información que ustedes vieron, creo que viene de España, ¿vale? En México, me hubiera gustado que buscaran, o más bien, se les voy a dejar que lo busquen, en cuántos estados de la República tienen activa una ley de voluntad anticipada, ¿vale? ¿Por qué esa ley? Resulta que aquí en México se lleva diferente la cuestión de la búsqueda de los testamentos. Por ejemplo, lo que dijeron los compañeros, no, hay que hacer hay un registro que alguien hizo y que tuvo que haber inscrito en el registro civil diciendo dónde tiene un testamento, con qué notario. Pero obviamente se inscribe y ahí se deja. Cuando fallece la persona, después de 15 días de haber fallecido, hábiles, por cierto, hábiles se llaman porque no consideran sábado y domingo ni día festivo. Y entonces, una vez que se solicita esa autorización, ya sale con qué notario y pueden ir sin problema, ¿no? Pero aquí, en especial en Chiapas, existe una dependencia que se llama Archivo General del Notariado. Archivo General de Notarios. Ahí se puede solicitar una búsqueda. Entonces ustedes llegan, rellenan un formulario y ahí le ponen los datos de quién es la persona que ustedes creen que haya dejado un testamento y algunos otros datos. Se paga, no sé, 300 pesos y ya se esperan 2 o 3 días y ya les responden ahí mismo, van a solicitar a ver qué pasó. Ahí les van a decir, no hay ningún testamento, o sí hay testamento y es ¿vale? Y está con tal notario. Ese es para saber nada más qué testamento es. En caso de que no, si ustedes se dieron cuenta, su compañero mencionó ahí que al momento de darle respuesta de ese certificado, va a poner ahí el registro, va a decir sin testamento, ¿vale? En ese caso, cuando alguien muere y no deja testamento, pero sí deja bienes, se considera que se muere intestado, ¿vale? Y los familiares más directos o más cercanos de esa persona podrían iniciar un juicio o deberían iniciar un juicio que se llama juicio sucesorio intestamentario, para que así, una vez presentado y presentados todos los que se creen con derecho, el juez decide a quién se le deja y qué le deja y cuánto le deja, ¿vale? A eso se refiere. Pero... Nick, ¿cómo se llama lo que mencionó al principio del testamentario? Algo así, ¿logré escuchar? El juicio sucesorio intestamentario. Así es, gracias. Ok. Pero también fíjese que al principio de la plática que tuvieron sus compañeros de este tema, sí tienen razón cuando dice, bueno, esto no es nada más para dejar un testamento, no. También es para plasmar mi última voluntad. Y en este punto, a mí me gustaría que cada uno de ustedes me dijera cuál sería su última voluntad cuando ustedes ya tengan que partir de esta vida, ¿no? Escucho las opiniones. Pues el día que yo me muera y si hice algo en la vida, trabajé en, no sé, gobierno o negocio propio, pues se lo dejaría a mi único frijolito que sería mi hijo o hija. Y así, y mis familiares, pues no, porque siento yo que al quien dejaría yo desolapado y así sería mi hijo, no por cualquier razón, no sé, me puede dar algún cáncer y me voy a morir joven y mi hijo lo voy a dejar de 15, 16 años. No, la vida no lo tenemos comprada, nadie sabe, todos queremos envejecer, pero como dice la canción, duele saber que vas a envejecer, pero duele más si no llegar. Así es.
Pero Así está. yo, o sea, creo que como última voluntad, yo entendía qué cosas quiero, ¿no? Cuando yo fallezca. Entonces creo que lo que menciona Nat ya entraría como en el testamento. Si dejas tu testamento, pues es obvio que le van a dejar todo a la persona que tú hayas hecho mención en tu testamento. En cambio, como última voluntad, podría ser, Sería no que me sé, que incineren, me así. incineren y me tiren al mar, ¿no? Ah, O que no me sí. hagan un velorio, que no me hagan que no me velen, que me hagan una O que no fiesta o algo lloren y así. al contrario lleve mariachi, ¿así? Sí, eso sería, yo siento que eso sería una última voluntad, ¿no? Ah, pues Para mí. sí, yo Esa quisiera es que me para antes. incineren. ¿Para qué van a ir al panteón? Nunca me van a volver a ver. Mejor en incinerada y me van a tener que ser en el rincón de la casa. Sí, o la mayoría pide que la tires en el mar o no sé, piden permiso para eso y lo hacen, pues. Alejandra Pérez, Bueno, pues igual a mí me gustaría que me incineren y que una parte pues me tengan ahí guardadita y otra que me siembren en un arbolito para que pues ahí quede como mi recuerdo. Y pues en mi velorio me gustaría que hubieran rosas color rosa y y pues nada, que pues, a mí sí me gustaría que me velaran. Ya me está dando tristeza. Carla, Carla Sí, Viridiana. respecto a este tema, algo que mencionaba sobre el testamento, me pasó, bueno, hace como unos 8 años, 9 años, un tío falleció y dejó su testamento a nombre de, según su esposa, o sea, puso que le dejaba todo a su esposa y dio el nombre, ¿no? Pero resulta que la persona que él puso no era su esposa, era su concubina, y él tenía una esposa legalmente, entonces por el simple hecho de que dijera esposa, se lo dieron a la que legalmente era su esposa. Entonces, ¿por qué si no tiene el nombre como tal de la esposa legal, se lo dan a ella, aunque tenga el nombre de la concubina? Sí, y es que yo sepa, si pasa 3 años junto con él, tiene toda la responsabilidad como esposa, pero si no se divorció, pues nomás se separó, por lo tanto sí le corresponde la aquella. Ciertamente, Carla y Lucía, cuando una persona con un hombre se casa y no se divorcia y tiene otra pareja, los derechos de todo los sigue teniendo la esposa, la que está casada con él de manera legal, ¿vale? Es probable que esto haya pasado, ¿verdad? Porque los términos legales son muy importantes. Si yo en el testamento pongo que le queda a mi esposa fulana de tal y sé que no es mi esposa, es mi concubina, aunque diga esposa, lo siento mucho, pero no es esposa. Ya hay un error, ¿vale? Qué bueno hubiera sido, digo, en el caso de que estuviéramos a favor de la concubina, ¿no? Que hubiera dicho en el testamento, le dejo mis bienes a fulana de tal, no se acabó, ¿vale? Ahí sí, la que era esposa no podía pelear nada, pero el término esposa es donde el juez empezó a hacer diferencia, ¿no? ¿Por qué les digo esto, Abusados, que el testamento es personalísimo, es decir, yo decido, ustedes deciden por lo que tengan ustedes, y se lo pueden dejar a quien ustedes quieran. No es necesario que digan, es que no es tuyo, es que es de mi papá y me toca a mí. No, 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 no. Si tu papá decide dejárselo a un sobrino, un tío, lo que sea, se lo dejan, y a ustedes lo dejan sin nada, ¿no? Qué mala onda el papá. Diferencia es cuando una persona muere y no deja testamento. Ah, bueno, ahí sí vamos a esto. Imagínense, una pareja es casada, ¿vale? Hombre y mujer son casados. Puede ser hombre y hombre también, pero ahorita vamos a pensar que son hombres. Y se muere el señor y no hace testamento. Imagínense eso, está el señor, la señora y 2 hijos, ¿va? Pero están casados por bienes mancomunados. Entonces, la señora inicia un juicio sucesorio en conjunción con sus hijos, es decir, van los tres a decir, ¿saben qué? Mi papá no dejó un testamento y vamos a repartirlo. ¿Cuánto se van a repartir? En primera, de todos los bienes, solamente el 50% le correspondía al papá y el 50% a la mamá. El 50% que tiene la mamá no se toca. Del otro 50%, los tres, o sea, la mamá y los 2 hijos, tienen derecho.
y les tocaría una tercera parte a cada uno de ese 50%. No sé si me explico. A la mamá le tocaría su 50 más un 33% del otro. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí. Muchas veces se da el caso en que los hijos dicen, ¿sabes qué, mamá? No hay problema, quédate con todo. Ok, entonces lo que hacen es, se acercan los tres al juzgado y dicen, ¿saben qué? Yo no quiero herencia, yo no quiero herencia, dicen los dos hijos. Por su lado los entrevistan y yo no quiero. Entonces, en ese caso, le queda todo a la mamá, ¿va? El 100% de la mamá. Si llegara a fallecer la mamá, bueno, entonces los hijos, los dos, les tocaría el 50% a cada uno. Pero si uno de los dos dijera, yo no quiero herencia, el que queda le toca todo. Se pide sencillo, es un poco complicado. Hay casos que han tardado años y años y años y se siguen peleando por una herencia. Más cuando dejan una casa y es muy pequeña y no la quieren vender y no la quieren partir en dos y no se puede, bueno, no se ve eso. ¿Ibas a comentar algo, Giselle? Ah, sí, que en un caso así similar le pasó, bueno, en parte de mi abuelito, falleció, bueno, más bien lo mataron, pues, entonces quedó sin testamento hecho. Entonces todos los hermanos, pues, parecían pirañas por el dinero. Entonces, todos los bienes, el juez creo que lo pasaron a nombre de mi abuelita. Entonces, todo lo que son bienes de mi abuelo, pues no se puede vender ni nada porque está en nombre de ella. Según así pasó el notario, que sería el nombre. La esposa le correspondía. Entonces, pues todos los están esperando que muera mi abuelita para que todo le reparte, pues. Entonces, mi duda es, si se puede hacer eso de que si una persona, bueno, si mi esposo llegara a morir, los bienes pasan hacia mí o pasan a los hijos. A ver, repíteme otra vez la pregunta. Por ejemplo, que si yo estuviera casada, se muere mi esposo, entonces sus bienes de él que quedó sin testamento pasan a los hijos o pasa a mi nombre. Es que no sé cómo lo hicieron ahí con mi abuelo que todos sus bienes pasó a nombre de mi abuelita. No, es lo que les comentaba. Lo más seguro es que tu abuelita estaba casada por bienes mancomunados y era el 50% de ella. Y tus tíos mañosamente han de haber dicho, no, mejor que le quede toda a mamá y ya cuando fallezca, pues ya nos repartimos. Entonces repudiaron la herencia a los hijos y le quedó todo a la señora, pero es porque ellos hicieron así. Ah, bueno, de otra manera, pues ellos hubieran querido jalarse todo. No todos, no todos, solamente su parte proporcional del 50% que le correspondía al papá, porque al de la mamá no le toca nada, todavía. Ah, ya, gracias. ¿Más dudas, jóvenes? Sí, yo tengo una duda de lo que mencionó sobre las leyes que están activas en algunos estados de la República. No sé si me lo podría repetir. Ok, existe una ley que se llama Ley de Voluntad Anticipada. En algunos estados aparece como tal, Ley de Voluntad Anticipada. En algunos otros aparece diferente, pero dice lo mismo. Lo que quiero que investiguen es si en todo México está vigente esa ley o si solo en algunos estados. Y eso es lo correcto, solo en algunos estados, pero quiero que ustedes lo investiguen. Y si es así, ¿en cuántos estados está vigente? Gracias. ¿Vale? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana a las 3. Ok, está bien, nos vemos mañana. Sí, Hasta sí. luego. ¿Legislación o política? Política, ¿no? No, legislación. Ah, bueno. Sale, nos vemos mañana entonces, el siguiente equipo de Nos vemos mañana, Lick. Gracias, Lick. Gracias, cuídese. Hasta mañana, Lick. Ya en un rato le envío las diapositivas del primer parcel. Ya Ok, tengo Ángel. hambre. Invita. Tanto de políticas y de legislación, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, claro, enseguida se lo envío. ¿Se lo envío por WhatsApp o me enviaría su correo?
Si quieres te escribo el correo acá en el chat, ¿te parece? Sí, sí, está bien.